Entonces, como mencionaba, recién vamos a partir con nuestra primera charla, así que los dejo con Patricio Cavieres. Ya, muchas gracias, Suzuki. Bueno, como mencionó Kimi, este es un ciclo de charlas, en total son 5 charlas. Esta es la primera. El objetivo básico de esta charla es describir en forma muy simple y sencilla lo que es el fenómeno estallido de roca, cuáles son las causas que originan el fenómeno, cuáles son los efectos y algunas medidas de mitigación. Sin embargo, en las siguientes charlas vamos a profundizar el tema de la sismicidad. Después se va a hablar también del concepto y de cómo se hace la fortificación dinámica. Se va a hablar también del fracturamiento hidráulico y también vamos a hablar de todo lo que es reducir la exposición de las personas a través de la automatización, mecanización, teleoperación. Entonces, esta primera charla es una charla introductoria a las 4 charlas específicas que vienen después. Vamos a hacer una introducción a lo que es el fenómeno estallido de rocas. Vamos a hablar de conceptos básicos de geología y geotecnia, también de las cargas existentes en la corteza terrestre. También voy a poner el cursor en láser. Ahí está. Después vamos a hablar de los conceptos básicos que causan la sismicidad, principalmente lo que es la liberación de energía acumulada, la presencia de fallas geológicas. Después tenemos los efectos de la sismicidad, que son las pérdidas. Y vamos a cerrar con las medidas de administración del riesgo de sismicidad, donde tenemos fortificación principalmente dinámica, fracturamiento hidráulico, teleoperación, automatización, para finalmente dar conclusiones finales. Bueno, para introducir el tema, podemos decir de que la minería antigua era generalmente superficial. Las reservas de mineral que se explotaban eran bastante superficiales. Sin embargo, con el tiempo se han ido agotando los recursos minerales superficiales y estos recursos mineros superficiales tenían una gran característica muy importante desde el punto de vista económico, que eran de muy buena calidad, por lo tanto teníamos altas leyes. Sin embargo, se agotan los recursos superficiales, tenemos que profundizarnos y la profundización de la minería subterránea es inevitable, es inevitable. Tarde o temprano nosotros vamos a tener que profundizarnos. Muchas minas parten con rajo, llegan a ciertas profundidades que son factibles desde el punto de vista técnico, como el caso Chuquicamata rajo abierto, y posteriormente migran o hacen una transición a una minería subterránea. Hoy día existen minas operando hasta casi 4.000 metros bajo la superficie terrestre. Ahora, ¿por qué es importante la minería? Porque los metales son esenciales para el avance tecnológico y todo lo que es la transición energética, todo lo que es el almacenamiento y conducción de energía. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, la mayoría de las cosas ocupa metales y todos los metales provienen de la minería. Por lo tanto, la minería es esencial para el progreso y la tecnología. Sin embargo, la profundización de las minas trae consigo muchos desafíos y uno de ellos es la aparición de la sismicidad. Esta sismicidad inducida o generada o debido a la minería. En este tema específico, en esta presentación, vamos a abordar el tema del estallido de rocas. Bueno, para entrar en contexto y poder homologar conceptos y conocimientos, la geología es la cantidad de rocas que tenemos o minerales en la corteza terrestre. Si nosotros miramos una planta como la que está a la derecha, tenemos una tremenda heterogeneidad de distintos tipos de rocas, minerales, cada una con propiedades distintas. Si vemos un corte vertical, podemos ver una tremenda heterogeneidad también en la vertical. No solamente tenemos roca y minerales, sino que también hay pliegues, hay fallas geológicas que están presentes, y todo esto ha ocurrido en forma natural a lo largo de los millones de años que ha tenido el proceso de formación de la corteza terrestre. Si observamos la pared de un macizo rocoso, vamos a ver vetillas
Aquí hay un trozo de roca donde se pueden ver claramente las vetillas que existen al interior del macizo rocoso. Estas vetillas son naturales. También se formaron como parte del proceso de formación natural del macizo rocoso, de la corteza terrestre. El macizo rocoso es un trozo de la corteza terrestre. Aquí tenemos el macizo rocoso a una escala de 20 metros de alto, 20 metros de ancho y 35 metros de largo. Aquí se pueden ver las vetillas que existen dentro del macizo rocoso que tienen distintas orientaciones, distintos espaciamientos. Al tener distintas orientaciones, las vetillas se van cortando entre sí y en forma natural, dentro del macizo rocoso tenemos la formación de bloques. Posteriormente, nosotros hacemos un túnel o galería. Y cuando este túnel avanza, empieza a cortar estos bloques que ya existen dentro del macizo rocoso y estos túneles afloran en el contorno del túnel. Aquí podemos ver un trozo de túnel, cómo se le forman bloques en el techo, en las paredes, en las frentes de avance. Y por lo tanto, si yo camino por un túnel y el túnel estuviera desnudo, en su entorno yo voy a ver bloques que se están formando en todas sus caras. Estos bloques están formados por vetillas. Estas vetillas tienen rellenos. Muchas veces los rellenos de las vetillas se rompen debido al mismo proceso de construcción del túnel con perforación y tronadura. El explosivo genera daño en el contorno inmediato del túnel y también tenemos la redistribución de cargas o redistribución de esfuerzo alrededor del túnel que también colabora al daño del relleno de las vetillas y a la formación de bloques que pueden ser inestables, los cuales pueden caer por gravedad, tanto desde el techo como las paredes del túnel. ¿Cuáles son las cargas naturales que tenemos en la corteza terrestre? Principalmente dos. Tenemos las cargas horizontales que se debe al movimiento natural de las placas tectónicas que existen en nuestro planeta. En el caso particular de Chile tenemos una placa que avanza de cordillera a mar, hay otra que viene de mar a cordillera, y esto genera presiones horizontales, que son las cargas tectónicas. Y estas presiones horizontales claramente afectan a las minas subterráneas que se encuentran dentro de la corteza terrestre. Pero también tenemos cargas verticales que se deben al peso propio de la roca. Cuando una persona está sobre la superficie de la Tierra, no tiene una columna de roca sobre su cabeza, por lo tanto el esfuerzo vertical en la superficie terrestre es cero. Pero si esta persona se interna en la profundidad de la corteza, a cierta profundidad, va a tener una columna de roca sobre su cabeza. Esa columna de roca tiene un peso propio y ese peso propio genera una presión vertical. En la medida que yo me profundizo, aumenta la columna de roca y aumenta la presión vertical, y en forma proporcional también crecen las cargas horizontales. En cualquier punto del macizo rocoso yo tengo esta carga vertical y tengo estas cargas horizontales. Y ambas son las que están actuando dentro del macizo rocoso y por lo tanto toda mina subterránea está afectada por estas cargas. Si tomamos como ejemplo cuánto sería la carga vertical, debido al peso propio de la roca, aquí tengo el macizo rocoso, tengo la superficie de la Tierra. Si yo me ubico a 1 kilómetro de profundidad, a 1000 metros, y tomo un cubo de roca, este cubo de roca pesa más que un cubo de agua. Normalmente la roca pesa entre 2 a 3 veces más que el agua, por lo tanto estamos hablando de densidades del orden de 2,5, 2,6, 2,7 toneladas por metro cúbico. Este cubito que está acá tiene un metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Voy a tomar una densidad de roca de 2,5, por lo tanto este cubito pesa 2,5 toneladas. Si este cubito yo lo proyecto a los 1000 metros de profundidad, tengo un área de 1 metro cuadrado de influencia del cubo. Entre la superficie y la profundidad tengo 1000 metros, por lo tanto tengo 1000 cubos, cada cubo pesa 2,5 toneladas. Eso significa que a 1000 metros de profundidad yo tendría 2,5 por 1000, 2500 toneladas por metro cuadrado de presión. Esos son 25 megapascales, solamente por peso propio de la roca. En el caso particular de Chile, en muchos lugares el esfuerzo tectónico es del orden de un 30 a un 40% más que el esfuerzo vertical. Por lo tanto, estamos hablando de presiones verticales del orden de 25 para este caso, y si yo esto lo aumento en un 40% serían 10 megapascales más.
Por lo tanto, estaríamos hablando horizontalmente del orden de unos 35 megapascales. Pero podemos imaginarnos lo que son 25 megapascales. Hagamos un ejercicio simple con una camioneta que pesa más o menos 2 toneladas. La pregunta es, ¿cuántas camionetas necesito para completar 2.500 toneladas? Necesito 1.250 camionetas. ¿Qué son 25 megapascales o 2.500 toneladas por metro cuadrado? Es una torre vertical de 1.250 camionetas, una sobre otra, y en la parte inferior apoyada en un área de 1 metro cuadrado. Ustedes se podrán imaginar ahora la tremenda carga que existe solamente por peso propio a 1.000 metros de profundidad desde la superficie terrestre. Habíamos dicho que los esfuerzos horizontales también crecen en profundidad en forma proporcional. En muchos casos, los esfuerzos horizontales son mayores que los verticales. La corteza terrestre tiene cargas naturales, como las que vimos recién, las horizontales que son tectónicas y las verticales que es el peso propio. Sin embargo, vamos a explicar a través de un río, una condición natural del río es cuando no tiene ninguna perturbación, las líneas de flujo son aproximadamente paralelas entre sí, la velocidad del agua en todas partes casi la misma. Sin embargo, la condición modificada es cuando yo tengo un obstáculo dentro del río, que puede ser un islote. El agua viene en forma natural, se encuentra con el islote, se produce un desvío del agua por el lado derecho y por el lado izquierdo, y aquí existen dos grandes cambios. El primer cambio que genera esta perturbación, que es el islote, es que cambia la orientación del flujo del agua por el lado derecho y por el lado izquierdo de la figura, y también cambia la velocidad del agua. En esta zona tengo una mayor velocidad del agua, aquí también, en esta zona tengo una menor velocidad del agua. Pero si yo me alejo del elemento perturbador, que es el trozo de roca o el islote, hacia arriba, llego a la condición natural nuevamente, que es muy parecida a esta, y si me alejo por abajo también. Por lo tanto, la zona de perturbación está inmediatamente en el entorno de este islote. Si yo esto lo extrapolo a la condición de los esfuerzos, y para un mejor entendimiento se han puesto solamente los esfuerzos verticales, aquí tengo un trozo de macizo rocoso sin minería, sin perturbaciones, y por lo tanto tengo uniformidad en los esfuerzos verticales, y además el valor de las presiones verticales son muy parecidas en todos lados. Sin embargo, nosotros como ser humano hacemos túneles, excavaciones en general, dentro del macizo rocoso. Al hacer este túnel, el túnel queda con aire dentro de él. Las presiones verticales que venían bajando en forma natural se encuentran con el túnel, ya no pueden pasar a través del túnel. Se produce un desvío por el lado derecho y por el lado izquierdo del túnel, y en esta zona se producen dos cosas también. Lo primero que ocurre debido a la presencia del túnel es un cambio en la orientación de los esfuerzos por el lado derecho y por el lado izquierdo, cosa muy similar que ocurría con la analogía del río. Y también cambia el valor de las presiones. En esta zona tengo mayores presiones, acá también tengo mayores presiones, aquí las presiones verticales disminuyen y en la parte de abajo también. Sin embargo, esta perturbación de las presiones ocurre en el entorno inmediato del túnel. Si yo me alejo del túnel a la derecha, salgo de la zona de perturbación y llego a la condición natural de esfuerzos por la derecha, lo mismo ocurre por la izquierda, y si me alejo por arriba y por abajo. Por lo tanto, la excavación que hice dentro del macizo rocoso generó un cambio en la condición de esfuerzos, y eso es lo que se llama el esfuerzo modificado o esfuerzo inducido. Aquí hay ejemplos que están en la literatura que grafican también de mejor manera las condiciones de esfuerzo. Aquí hay dos excavaciones. Los esfuerzos no pueden pasar por esta excavación ni por esta. Por lo tanto, hay una concentración de presiones en los pilares que se están formando entre los túneles. Lo mismo ocurre por acá y por acá. Aquí hay una condición de menores esfuerzos. Acá se ve otra figura tomada de la literatura que también muestra la misma condición. Los esfuerzos naturales, los esfuerzos inducidos debido a la presencia de cavidades que existen dentro del macizo rocoso.
Si nosotros queremos hablar ahora de las causas de la sismicidad, podemos decir de que la sismicidad está asociada a una energía que existe dentro del macizo rocoso. Si nosotros asumimos de que el macizo rocoso es un resorte y lo tengo en condición relajada, vale decir cuando estoy cerca de la superficie terrestre, donde tengo muy bajas presiones, este resorte estaría relajado. Sin embargo, en la medida que me voy profundizando, este resorte que representaría un trozo de roca empieza a comprimirse. Esto tiene una rigidez, tiene una deformación debido a la carga aplicada y la combinación de la carga aplicada más la deformación me indica que tengo una energía acumulada dentro del resorte, que es el resorte comprimido, que tiene la analogía con el trozo de roca o macizo rocoso que tengo en la profundidad del macizo rocoso. A mayor profundidad tengo mayores presiones, la roca tiene una rigidez, muchas veces en la profundidad la roca es más competente, es más dura, tiene menos vetillas, los rellenos de esas vetillas son más duros y por lo tanto tengo una mayor energía acumulada. Sin embargo, por ciertas circunstancias, debido a lo que hace el ser humano dentro del macizo rocoso, que son excavaciones, cavernas, etcétera, esta energía se puede liberar en forma súbita, generando una liberación de energía. Esta es una forma de liberación de energía acumulada. Y esto lo podemos ver en esta probeta. Pongan atención, por favor, aquí. Aquí estamos presionando una probeta de una roca bastante dura. La probeta empieza a acumular energía por la deformación que sufre por la carga y finalmente se produce una liberación súbita de esta energía. Aquí agradezco al Laboratorio de Mecánica de Rocas de Chuquicamata, de Calama, que me proveyó este ensayo. La otra forma de liberación de energía ocurre cuando existe una falla geológica. La falla geológica sabemos que es un plano de debilidad dentro de la corteza terrestre. Es una fractura natural que existe dentro del macizo rocoso, que se formó también hace millones de años debido a los procesos geológicos que ocurren dentro de la corteza terrestre. En condición natural, la falla geológica no se mueve, está en una condición estable. Hay una gran presión de confinamiento probablemente acá y hay un cortante bajo y según Morculón estoy en la situación estable. Sin embargo, se produce un cambio en las condiciones de esfuerzo sobre la falla, que es la condición modificada, empieza a aumentar el cortante, disminuye el confinamiento y cruzo la curva de Morculón hacia arriba y se produce una liberación de energía debido al deslizamiento súbito de la falla donde el área que se daña dentro de la falla, más el desplazamiento y más algunas propiedades particulares de la falla que tienen que ver con la rugosidad o el grado de entrabamiento, están relacionadas directamente con la energía que se puede liberar. Ahora, ¿cuál es el efecto de la sismicidad? Vimos dos mecanismos básicos nosotros en que puede ocurrir una liberación de energía dentro del macizo rocoso. En la segunda charla que va a dar el doctor Jarufe, la próxima semana me parece, él va a explicar en detalle lo que es el tema de la sismicidad. Yo voy a hablar acá en palabras muy simples, que es el objetivo de esta charla. Cuando ocurre un evento sísmico se produce una liberación de energía, esto ocurre en forma súbita, nosotros tenemos túneles dentro de la mina, esa liberación súbita de energía sísmica del macizo rocoso transmite una onda. Esa onda viaja a muy alta velocidad, estamos hablando de entre 3.000 y 5.000 metros por segundo, o sea, en promedio del orden de 4.000 metros por segundo. Esta transmisión de energía se hace a través de esa onda sísmica. Esa onda sísmica puede tomar velocidades del orden de 4.000 metros por segundo, puede ser un poco menos, un poco más. No voy a entrar en detalle en los tipos de onda, pero hay una onda primaria y una onda secundaria. Eso lo va a explicar en mayor detalle el doctor Jarufe en la próxima charla. Y cuando la energía cruza un túnel,
Lo que trata de hacer esta energía es de proyectar la roca que está en el contorno del túnel hacia el interior del túnel, porque en el contorno del túnel yo tengo bloques, tengo trozos de roca, algunos de ellos que están preformados debido a la presencia de las vetillas, los rellenos de esas vetillas están rotos, entonces cruza la onda el túnel y estos bloques tratan de proyectarse al interior del túnel. Ahora, no siempre eso ocurre, porque en muchas ocasiones la energía puede ser muy baja, se cruza el túnel y se siente el paso de la onda, pero no hay proyección de rocas. En otras ocasiones, la fortificación que está instalada ahí es capaz de absorber esta energía y tampoco se produce la proyección de bloques, pero en algunas ocasiones la energía es de muy alta magnitud y ahí se produce una proyección de rocas al interior del túnel. Muchas veces se puede romper la fortificación porque no es capaz de absorber la energía. Se cortan pernos, planchuelas, tuercas, mallas, cables, etcétera, y el túnel resulta dañado con la proyección de rocas. ¿Cuáles son los efectos de la proyección de rocas y que daña el túnel? Tenemos tres efectos principalmente que son las pérdidas. Podemos tener efectos sobre las personas, sobre la cadena de producción o sobre la infraestructura que me permite también que opere la mina. Puede ser uno de ellos o una combinación de ellos. Cualquier combinación de ellos me significa la detención del proceso de producción. Y a eso se le denomina estallido de rocas. Ahora, ¿cómo puedo medir la magnitud de este riesgo? Viendo la probabilidad, que es la frecuencia con que ocurre, la consecuencia, cuál es el nivel de daño o pérdidas que voy a tener, y el grado de exposición de las personas, si hay trabajos presenciales o no hay trabajos presenciales. Dado ello, tenemos algunas medidas de mitigación para administrar el riesgo por sismicidad. Una de ellas es el uso intensivo del fracturamiento hidráulico del macizo rocoso. Aquí tenemos un macizo rocoso virgen sin fracturamiento hidráulico y acá tenemos un macizo rocoso preacondicionado con fracturamiento hidráulico donde le agregamos fracturas adicionales a través de un proceso de hidrofracturamiento. El proceso de hidrofracturamiento, que lo vamos a ver en detalle también en una charla que viene más adelante, consiste en hacer pozos donde se inserta un aparato dentro de ese pozo, se inyecta agua a muy alta presión, el agua queda encapsulada entre dos packers, que son dos cilindros de goma que están firmemente adheridos al interior de la perforación. El agua no puede escapar ni por arriba ni por abajo de los packers, el agua se confina entre packers y la única forma que tiene de liberar toda la energía acumulada aquí es generando una fractura hidráulica, que es aproximadamente perpendicular al pozo. Estos pozos se hacen a cierta distancia, considerando el radio de las fracturas, y finalmente el macizo rocoso queda completamente preacondicionado con fractura hidráulica que normalmente van separadas a 1,5 metros, pero en algunos casos se ha logrado también a 1 metro. ¿Cuál es el beneficio que tiene el fracturamiento hidráulico? Que cuando hay un macizo rocoso sin fracturas hidráulicas, hay un menor número de eventos, pero esos eventos tienen mayor energía. Sin embargo, cuando se hace el preacondicionamiento del macizo rocoso, aumenta el número de eventos, pero el evento máximo baja de energía, por lo tanto tengo un mayor número de eventos, pero de menor energía. Y eso se puede graficar con estas curvas que son con datos reales de una mina, donde está la curva de Gutenberg-Richter sin aplicar fracturamiento hidráulico y la curva de Gutenberg-Richter con fracturamiento hidráulico. Aquí se puede observar de que cuando aplico el fracturamiento hidráulico, el evento máximo disminuye. Recordemos de que esta disminución no es lineal, sino que es logarítmica. Por lo tanto, disminuye en gran cantidad la energía liberada del evento máximo. Y acá podemos ver de que los eventos pequeños aumentan en número. Por lo tanto, hay un desplazamiento de la curva hacia la izquierda por este lado y hay un levantamiento de la curva por acá. Si yo veo los beneficios que tiene, el primero de ellos podríamos decir es que disminuye el tamaño máximo del evento sísmico, hay un menor número de eventos de mayor energía y hay un mayor número de eventos de menor energía.
Del punto de vista de la administración de riesgo, estamos actuando en la probabilidad, vale decir, la frecuencia de ocurrencia del evento y la consecuencia, vale decir, el nivel de daño, porque al disminuir el tamaño máximo de los eventos, disminuye también el nivel de daño que es proporcional a la energía liberada por el evento. Otras medidas que se aplican en la fortificación, donde se aplican conceptos de fortificación dinámica, que también vamos a tener una charla específica ahí. ¿Y en qué consiste eso? Cuando yo tengo un evento, dijimos que se generaba una onda. Esa onda trata de proyectar bloques que están en el contorno del túnel a cierta velocidad. Esa velocidad se lleva energía y se calcula la fortificación bajo conceptos de fortificación dinámica, tratando de poner un sistema que tenga la capacidad de absorber esa energía y que no haya desprendimiento de bloques. Eso en palabras simples. Vamos a tener una charla dedicada exclusivamente a eso que va a dar el doctor Van Sinyan. ¿Cuáles son los beneficios? Absorbe la energía transmitida por el evento sísmico al macizo rocoso, mantiene estable el perímetro de las galerías ante un evento sísmico y se reducen los daños asociados al paso de la onda sísmica por el túnel o por la galería. ¿Dónde estoy actuando aquí? En la consecuencia, vale decir, en el nivel de daños esperado. Y otra medida de administración del riesgo por sismicidad es sacar a la persona del lugar de exposición. Y aquí tenemos algunos avances, por ejemplo, todas las operaciones telecomandadas, semiautomatizadas y automatizadas. Hoy día ya hay un hecho concreto de que se usan equipos que hacen todo el proceso de avance de túneles sin exponer al personal. Esto se hace la perforación, el carguío, se programa el explosivo, los detonadores, todo eso, se extrae la marina, la fortificación, todo eso se hace sin exposición del personal, a través de procesos de teleoperación o semiautomatizados. Tenemos el uso de camiones autónomos, por lo tanto sacamos al operador del lugar del riego. Tenemos equipos de producción LHD que son semiautomatizados. Todo el proceso automatizado, excepto el carguío que se hace a través de joystick, porque ha sido muy difícil de programar eso. Y todo lo que es teleoperación, telecomando, semiautomatización y automatización saca a la persona del lugar del riesgo. ¿Cuál es el beneficio? Cero exposición del personal. Por lo tanto, estamos actuando sobre la seguridad de la persona, sobre su salud ocupacional y también sobre su bienestar desde el punto de vista psicosocial. Y esto trae otros beneficios adicionales como un mayor tiempo de operación de los equipos. Los equipos pueden operar prácticamente las 8 horas del turno, las 24 horas del día, y se mejoran los ciclos de trabajo, tanto eficiencia como productividad, que son cosas adicionales al tema de la seguridad, salud ocupacional y bienestar. ¿Dónde estoy actuando aquí del punto de vista del análisis de riesgo? En la exposición de las personas, porque estoy eliminando trabajos presenciales. Como conclusiones del cierre, tenemos de que la minería subterránea se va profundizando cada vez más porque los recursos minerales, futuras reservas, están cada vez más en profundidad. A mayor profundidad van a ser mayores las cargas en el macizo rocoso. La roca en profundidad es más competente, tiene mayor rigidez. El macizo rocoso va acumulando más energía en profundidad. La energía acumulada en el macizo rocoso puede liberarse repentinamente. Las fallas geológicas pueden deslizarse súbitamente y liberar energía. La liberación súbita de energía se debe al cambio en las condiciones de las cargas existentes en su entorno debido a las cavidades realizadas por la minería. Existen medidas que se aplican para administrar el riesgo frente a la sismicidad generada por la minería. Yo mencioné algunas acá. Cada evento sísmico generado en la minería entrega lecciones aprendidas a ser aplicadas en el futuro. Hay un aprendizaje de cada evento sísmico. Todo el conocimiento y experiencia acumulada en sismicidad generada por la minería entrega un aprendizaje que es continuo. Es un ciclo de mejoramiento continuo. Y finalmente, esto es súper importante, que el entendimiento actual de este fenómeno aún está abierto en la comunidad científica internacional. Vale decir, estamos en la frontera del conocimiento. Esa es la presentación. Aprovecho de invitarlo a la presentación de Juan Jarufe
que va a hablar exclusivamente de lo que es la sismicidad inducida por la minería. Don Michel Vansignan, que va a hablar de todo lo que es fortificación dinámica. Don Carlos Cheruti va a hablar de todo lo que es el desarrollo tecnológico del precondicionamiento del macizo rocoso. Y don Javier Ruiz va a hablar de todo lo que es el proceso de automatizaciones en equipos de minería subterránea. Muchas gracias por todo. Fin de la presentación. Gracias por su atención. Muchas gracias, Patricio, por la presentación y vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas, que como les había dicho anteriormente, la idea es que me manden mensajes por interno por el chat y la idea es que las discutamos con Patricio, pero vamos a tener unos 20 minutos de preguntas. Ya tenemos acá una primera pregunta de Josefa, quien agradece la presentación y nos pregunta, ¿qué avances recientes considera usted más relevantes en la investigación de estos estallidos de roca a nivel internacional? Perdón, no la entendí bien. ¿Me la puede repetir, por favor? Sí, ¿qué avances recientes considera que son más relevantes en la investigación de estos estallidos de roca a nivel internacional? A ver, yo creo que estamos en la frontera del conocimiento en el tema del estallido de roca. Yo creo que hay mucha literatura y mucha experiencia porque los estallidos de roca fueron reportados en la década del 50 más o menos en minas profundas que están en Sudáfrica, otras están en Canadá. Hay minas súper profundas ahí. En lo reciente yo creo que lo que más he visto yo personalmente es el tema de sacar al viejito, a la persona del lugar de exposición. Hoy día hay un montón de operaciones que se han ido telecomandando, teleoperando, automatizando. Eso es esencial para hacer sustentable el negocio minero, más aún cuando hay un riesgo tan súbito como el estallido de roca, que es un riesgo importante porque no tiene tiempo de reacción la persona. Entre que ocurre el evento y llega la onda a cualquier lugar puede pasar un segundo, 2 segundos. Una mina grande puede tener 3 por 3 kilómetros, 4 por 4 kilómetros de área de influencia y el evento va a cruzar la mina en 2 segundos. Entonces no hay un tiempo de reacción. Yo creo de que lo más importante hoy día y que he visto hace poco es todo el tema del avance en los desarrollos, que está prácticamente automatizado. El tema de la mecanización de la fortificación también ha sido un tremendo logro. Todo lo que es la automatización de equipos, pero hay un montón de trabajos que todavía que se hacen en la minería que tienen mucha mano de obra presencial. Y es ahí donde tenemos nosotros que poner la energía para poder ir reemplazando al ser humano que está ahí. Súper, muchas No sé gracias. si contesté la pregunta de la señorita. Sí, yo creo que sí. Y acá tengo otra pregunta. ¿Qué tipos de estudios se hacen quizá a nivel de laboratorio que nos puedan servir para entender mejor este tipo de fenómenos? Mira, lo que yo he leído en la literatura es que cuando una roca es comprimida, como vimos ahí en el ensayo, y esta roca rompe súbitamente liberando energía, es una roca con alto potencial de almacenar energía y liberarla en forma frágil. Aquí ocurre un fenómeno de liberación frágil de energía. Hay una ruptura frágil con una liberación súbita de energía. Y ese es el tema que puede decir, mira, esto podría o no ocurrir una liberación de energía súbita con estallido de roca. Pero también podemos observar, bueno, no tengo la figura, pero si nosotros vemos la curva de Hook and Brown, donde se hacen triaxiales, yo puedo hacer un análisis de trayectoria de esfuerzo, supongamos de un pilar. Voy a poner un ejemplo simple de entender. Y puedo analizar qué pasa cuando voy excavando hasta que el pilar se va formando y dependiendo por dónde cruce la trayectoria de esfuerzo. Si lo hace en forma vertical, se está yendo por la zona de más alto esfuerzo y por lo tanto se espera una gran liberación de energía porque estoy saliendo por la parte más alta de la curva de Hook and Brown. Pero si estoy saliendo por la izquierda, donde los esfuerzos son más bajos, las liberaciones de energía van a ser menores. Por lo tanto, hay algunos ensayos que podrían dar indicios de que podría haber liberación de energía súbita por falla frágil y también estos análisis que se hacen hace muchos años, digamos, con análisis de, por ejemplo, el criterio Hook and Brown, dependiendo por dónde la trayectoria de esfuerzo cruce la curva. Eso es lo que más cercanamente tengo conocido al respecto. Súper, muchas gracias. Acá tengo otra pregunta de Daniel que consulta de, ¿existen equipos en la actualidad que nos permitan monitorear eventos sísmicos de magnitud muy grande, mayores a 2,5 de magnitud en momento?
¿los instrumentos actuales de la gran minería se podrían calibrar para incrementar este umbral de detección de otros eventos que tengan otras magnitudes? Mire, no soy experto en el tema, yo creo que eso lo podría contestar el doctor Jarufe en la próxima charla, pero yo con el conocimiento que tengo, que para mí es suficiente porque para eso están los especialistas en sísmica, es que existen distintos instrumentos con distintos hertz, vale decir ciclos, que depende de la amplitud y la frecuencia de las ondas. Hay instrumentos que capturan en forma uniaxial, otros biaxiales, otros triaxiales, unos miden velocidades, otros miden aceleración. Y este conjunto de instrumentos, adecuadamente distribuido, va a capturar la sismicidad que está actuando en la mina en tiempo real. Pero con esa información, y aquí a lo mejor estoy contestando una pregunta que no me han hecho, no se puede predecir dónde y cuándo va a ocurrir un evento sísmico de cierta magnitud, el momento y el lugar. Lo que sí tenemos son hot spots. Chile, por ejemplo, es un país hot spot de eventos tectónicos. Nosotros tenemos muchos temblores, muchos terremotos y de mucha magnitud, pero no sabemos cuándo va a ocurrir ni dónde. ¿Tenemos hot spots? Sí, tenemos. Mire, podría ocurrir acá porque la fractura fue allá, acá y acá todavía no es. En la mina puede ocurrir lo mismo. Uno puede decir, mira, aquí se liberó energía, pero en el resto de la mina también pueden haber lugares con acumulación de energía que podría liberarse en cualquier momento. El tema es cómo detectar eso y en qué momento va a ocurrir y exactamente dónde. Eso es, entiendo hoy día que no existe hoy día la tecnología para ello. Entonces, importante también una de sus conclusiones que estamos ahí a la frontera del conocimiento. Estamos en la frontera del conocimiento. Yo creo que el estallido de roca es el fenómeno menos entendido todavía, a pesar de toda la información que hay, principalmente lo que es el tema predictivo. Eso es lo que principalmente ha costado hoy día saberlo. Sí, aquí tenemos otra pregunta con respecto al fracturamiento hidráulico que mencionó como una medida de mitigación. Hugo nos pregunta si se puede destacar alguna desventaja de usar este fracturamiento hidráulico. Desventaja del fracturamiento hidráulico. Pucha, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la minería, pero es para que me comprendan. El tema médico me gusta a mí porque tiene una muy buena analogía. Si una persona tiene una enfermedad y yo tomo un medicamento, ese medicamento puede tener efectos secundarios claramente. Pero la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿La enfermedad o el medicamento con los efectos secundarios? Yo sé que uno de los temas, no soy experto en el tema de fracturamiento hidráulico, puede que haya muchos expertos en ese tema aquí en la charla y también vamos a tener una charla específica de eso, es que el fracturamiento hidráulico inyecta bastante agua a lo que es el macizo rocoso. Ahora, no sé cuánta cantidad de esa agua se devuelve y cuánta agua queda dentro del macizo rocoso y eso genera otros problemas. Problemas de drenaje, el agua podría llegar al área quebrada y salir en forma súbita por los puntos de extracción, quizás si se acumula. Esas cosas podrían eventualmente ocurrir. No tengo claro exactamente cuáles podrían ser los efectos secundarios, pero mirando la curva de Gutenberg-Richter, claramente estoy disminuyendo el tamaño máximo del evento que podría ocurrir y estoy aumentando el número de eventos pequeños. Y eso es súper benigno del punto de vista de la ocurrencia de sismicidad. Es súper, súper benigno eso. Entonces, el efecto secundario es la nada misma respecto al beneficio que trae el fracturamiento hidráulico. Sí, interesante la analogía también para recordar en otros contextos. Aquí tengo otra pregunta de Víctor de Perú y nos dice que en la minería peruana hay muchas empresas que realizan taladros al contorno de la excavación para liberar energía y esto lo llaman como taladros de alivio y la consulta es, estas perforaciones podrían ayudar a mitigar eventos microsísmicos relevantes. Ahí no sé si tiene experiencia en esto, Patricio. Sí, esa técnica se llama distressing, también se ha utilizado en túneles con alto esfuerzo. Se pueden utilizar en túneles civiles que pasan bajo los Himalaya, por ejemplo, o túneles de mineros que son de acceso. Pero eso mitiga el evento sísmico en el contorno inmediato. Y lo que hace es empujar, entre comillas, la redistribución de esfuerzo alrededor del túnel un poco más lejos
y eso actúa principalmente sobre lo que se denomina el popping, que son mini rockbursts o estallidos de roca que ocurren en el túnel. Pero eso no me actúa sobre un evento sísmico que puede ocurrir a 200 metros de ese túnel o a 300 metros de ese túnel. Eso es muy local, actúa solamente en el entorno inmediato. Esas técnicas se utilizan bastante, distressing se llama eso. Hay varias técnicas también ahí que podemos también complementar. Acá tengo otra pregunta de Birna que nos consulta de acuerdo a sus años de experiencia en el teniente, ¿la forma de construcción de túneles ha ido cambiando en el tiempo? ¿Hay algo más de además de los pernos Maya Shotcrete que se puedan utilizar para fortificar y asegurar el túnel? Mire, la fortificación tiene dos conceptos. Hay un concepto estático, donde uno calcula la fortificación suponiendo de que hay una carga muerta en el contorno del túnel y yo estabilizo esa carga muerta para que no caiga por su peso propio. Y hay fórmulas simples que se utilizan ahí, que es la sumatoria de la fuerza igual cero, o mayor que cero para que el elemento sea capaz de contener ese peso. Y hay un segundo concepto que entra cuando está la actividad sísmica, que es un concepto dinámico, que lo vamos a ver en la charla del doctor Van Sinjan, y donde se hace un balance energético, donde se asume un trozo de roca que se podría proyectar del contorno del túnel, se le asume una velocidad, eso se convierte en energía y se hace un balance energético con los elementos de fortificación, de tal manera que esos elementos sean capaces de absorber toda la energía de ese trozo de roca o ese bloque. Ahora, la minería en los años 80 usaba sistemas de fortificación dinámico del orden de 5 a 10 kilojoules por metro cuadrado. Hoy día estamos cerca de los 50, 60, 70 kilojoules por metro cuadrado. Porque en la medida que la mina se va profundizando, empiezan a aumentar el tamaño del evento, el tamaño de energía del evento, y por lo tanto la fortificación dinámica tiene que estar diseñada para un tamaño de evento más grande y por lo tanto mayor cantidad de kilojoules por metro cuadrado. Y hoy día existe el perno, la malla y el chocrit también, pero son pernos de mayor diámetro, de mejor calidad de acero, por lo tanto la curva del área bajo la curva de la ley de Hooke, sigma igual E por E, es mayor y por lo tanto tienen mayor capacidad de absorber energía. Hay elementos también que tienen capacidad de elongación, gran desplazamiento para absorber energía. Hay mallas que se construyen hoy día que tienen gran capacidad de absorción de energía. Y todo eso ha ido evolucionando en función de las necesidades de la minería. No es que el elemento lo hayan inventado antes, sino que aparece el problema y se le busca la solución. Lo mismo de medicina, pues, aparece la enfermedad y después aparece el remedio. Entonces hay todo un proceso de avance del sistema de fortificación, tanto de los elementos en general como el proceso de instalación, que ojalá no tenga exposición el personal, en función de los riesgos. Y en este caso el riesgo a estallido roca está asociado a una fortificación dinámica. Y ojalá de que todo se instale con equipos mecanizados, teleoperados, sin exponer a la persona. Muchas gracias, Patricio. Aquí tengo otra consulta de ¿cuáles son las metodologías de modelación numérica que han sido aplicadas exitosamente para analizar el estado tensional del macizo rocoso y detectar potenciales zonas de estallidos de roca? No sé si ha tenido la oportunidad de ver modelos numéricos que apuntan a esto. A ver, el modelo numérico tiene que ser un modelo no simple, porque para que el modelo pueda representar lo que ocurre en la realidad, me tengo que acercar a la realidad. Entonces el modelo se empieza a poner complejo. Ya no es un modelo elástico, probablemente un modelo plástico. Los parámetros que requiere es un mayor número de parámetros. Hay algunos parámetros que se tienen que estimar, otros que se pueden medir. Está la incertidumbre de todo lo que es la geometría del problema. La geometría de las cavidades, que no siempre son bien conocidas, especialmente en los caving.
Está todo el tema de la geología. Los cuerpos geológicos tienen cierto error en sus límites. Están las propiedades geotécnicas. Por lo tanto, un modelo bastante complejo que tiene que ser validado y calibrado muchas veces con campos de esfuerzo, por lo tanto, mediciones de esfuerzo, con daño observado en terreno, algunas inestabilidades básicas como sobreexcavaciones, ya sea por esfuerzo o estructurales, tienen que ser representadas por el modelo. Y después de eso, decir, ¿puedo con este modelo estimar dónde podría ocurrir un evento sísmico? Yo creo que eso está en la frontera del conocimiento. Ok, para avanzar también con estas herramientas. Claro. Acá tengo otra pregunta que me mandan saludos y consultan por algún beneficio, además de los que mencionó del fracturamiento hidráulico. Si, por ejemplo, en el caso de la minería y caving ayudan a mejorar la hundibilidad, ¿qué pasa con la fragmentación? Ahí sí nos puede comentar un poco en su experiencia, Patricio. Mire, la experiencia que yo he visto y está escrita en el libro del PA, que lo escribió don Carlos Cheruti, que está presente en esta charla, él lo conoce mejor que yo. En ese libro está explicada la historia de todo lo que es el precondicionamiento en Mina Salvador y Mina Andina, donde tuvo buenos resultados desde el punto de vista de la fragmentación. Sin embargo, en minas con actividad sísmica como el Teniente, el mejor beneficio de todos los que tiene es lo que expliqué de que se mueve la curva de Gutenberg-Richter. Y por lo tanto disminuye el tamaño máximo del evento y aumenta el número de eventos, pero de menor energía. Y ese es el gran beneficio que se le saca a algunas minas. Sin embargo, tienen otros beneficios como la fragmentación, pero eso no se ha visto. Por ejemplo, yo personalmente no lo vi en el Teniente, yo me retiré hace 5 años, el Teniente hace 5 años atrás no lo vi. Es probable que también eh, puede estar aportando algo. Ahí desconozco eso. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. eh, de Daniel nos pregunta si considerando la condición actual de minería profunda que existe, ahí mencionó varias minas que incluso están a más de 4.000 metros de profundidad, ¿cree usted que es momento quizá de cambiar un paradigma y modificar o reformular algunos métodos de explotación? Por supuesto. El tema ahí es que para que una mina sea beneficiosa, vale decir, flote desde el punto de vista económico, no solamente hay aspectos de sustentabilidad en general, donde es esencial ahí la seguridad, sino que también el costo por tonelada es algo importante. Y nosotros sabemos que el método, por ejemplo, si vamos viendo los más baratos, el más barato de todo, como OPEX, dólares por tonelada, es el panel caving. El único que le compite el rajo en profundidad. Y después hay métodos que usted puede dejar los tremendos pilares, hacer las cavernas más pequeñas, pero empieza a aumentar el costo de dólares por tonelada y la recuperación de los minerales, de las reservas. Entonces, ese punto de equilibrio es el que cuesta encontrar. Y tengo una anécdota al respecto que la voy a contar acá. Una mina panel caving quería hacer el inicio de caving con un método sublevel caving. Vale decir, bajar desde el nivel superior hasta el punto de inicio de caving con un sublevel. Llegar abajo y después expandirse con el panel caving. Y unos ingenieros de esa mina fueron a ver una mina azul del caving que estaba en Australia, que tenía estallido de roca incluso, y lo recibieron súper bien. Le explicaron toda la idea que tenían con el panel caving, de bajar con el sublevel, y uno de ellos le dijo, aquí hay algo extraño, dijo, porque nosotros queremos hablar con ustedes, porque queremos migrar a panel caving, porque nuestro sublevel ya no da más con los estallidos de roca. Entonces, hay un tema aquí de ceguera que le llamo yo tecnológica, donde la persona del panel caving veía la solución en el sublevel y el sublevel veía la solución en el panel caving. Y eso es por desconocimiento de la otra tecnología simplemente, o del otro método de explotación. Entonces, cada método de explotación tiene sus complicaciones, lo importante es conocerlas. Y en base a ello uno podría buscar un método de explotación que a lo mejor minimice el riesgo por estallido de roca. Y eso es lo que hay que buscar, pues, pero ahí hay que buscar un equilibrio que permita que desde el punto de vista económico y de sustentabilidad el proyecto flote. Y eso es complejo. Así es, hay que también ampliar ahí un poco la mirada.
Aquí quería volver a Exacto. una pregunta que habíamos hablado del fracturamiento hidráulico y habíamos hablado de este distressing y aquí también nos preguntan de combinar también estas herramientas con DBE. Ahí, ¿cuál es su Sí, experiencia combinando técnicas? sí, el DDE, yo no sé si lo va a mencionar don Carlos Cheruti en su charla, pero a lo mejor aprovecho de pasarle el, el dato de que lo haga. Yo estudié el DDE en su momento porque lo quisimos aplicar en una mina. Sin embargo, el DDE tiene un tema súper importante de que la distancia entre los pozos empieza a disminuir cuando aumentan los esfuerzos. Entonces, cuando la mina se va profundizando, para poder romper esa roca con el explosivo que necesita el DDE, los pozos tienen que estar más cerca. Y eso significa de que en algún momento los pozos están demasiado cerca y eso aumenta enormemente el costo de la extracción, los dólares por tonelada, y mete además una tremenda interferencia a lo que son las operaciones unitarias de cualquier método de explotación, porque hay que meter otra operación unitaria, que sería el DDE, que es bastante interferente, porque necesita perforaciones en el nivel de producción y también en el nivel de hundimiento. En cambio, hoy día el FH, que lleva muchos años ya en la minería, ya es un método conocido y la operación unitaria está muy bien sincronizada con las demás. Hay un tremendo aprendizaje ahí, conocimiento. Y hoy día el FH, entre comillas, no interfiere con las demás operaciones. Ya se adaptó y las demás operaciones a él. En cambio, el DD tiene esa problemática. El otro problema que surge es el carguío de las perforaciones. Son perforaciones de 120 metros de largo con un gran diámetro. No me acuerdo, son 4 pulgadas o más. Y hay que cargarlas con sistemas de guirnalda, hay que subir detonadores, hay que hacer un carguío muy prolijo de la emulsión porque la emulsión es muy sensible a la densidad. Y la densidad es muy sensible a la presión aplicada, por lo tanto tiene toda una disciplina de carguío que si no se cumple, se puede tener incluso un tiro quedado, vale decir que la tronadura no salga. Esa es la experiencia que yo he visto del DDE. No, no sé si estará hoy día masificada. Entiendo que hay minas que han partido con DDE y después lo han eliminado por el costo y la interferencia. Y Carlos nos menciona que también va a hablar del DDE en su charla el 30 de septiembre. No me la pierdo eso. Ahí vamos a aprender. Sí, aquí también nos llegó otra pregunta que también va a profundizar ahí, Juan Jarufe también en la próxima charla que nos preguntan, quizás y Patricio si nos puede comentar brevemente para no dejar pendiente esta pregunta, ¿qué diferencias fundamentales existen entre la acumulación de energía elástica en un strain burst, en un pillar burst y en uno de falla también, en fall slip? Si nos puede comentar brevemente. Sí, yo creo que el doctor Jarufe es el experto en el tema, pero el Steinbergs es lo que llaman normalmente un popping, que es una proyección de rocas, liberación súbita de energía desde las frentes de avance o desde las paredes por acumulación de energía. Es como que estoy apretando la probeta que vimos recién en la prensa y en algún momento estalla esa probeta y aquí se produce una proyección de roca por la redistribución de carga que hay en el entorno del túnel. El pilar verse es cuando el pilar tomó demasiada carga y es una super probeta el pilar y empieza a tomar carga y de repente estalla. El Juan Jarufe me estaba diciendo de que estoy hablando de ese pescado, parece, pero no importa. Y el pilar verse es como una super probeta que está tomando mucha carga y de repente estalla también. Y el fall slip, que es el deslizamiento súbito de una falla geológica, ocurre por redistribución de carga en la falla, donde la falla empieza a acumular carga, empieza a acumular y en algún momento desliza súbitamente y libera gran cantidad de energía. Ahora, los fall slips son bastante comunes en minerías profundas con métodos tipo longwall, métodos tipo room and pillar, etcétera, que van generando una redistribución de carga en la frente y cuando se acercan a la falla empieza a desestabilizarse y de repente se mueve súbitamente y libera energía. Pero ese detalle yo creo que lo va a explicar el doctor Jarufe. Sí, pero ahí quería dejar también ahí los conceptos quizá en la mesa Esos también son los para... conceptos más simples y básicos, los que yo Sí. expliqué.
Y para cerrar, tengo aquí una última pregunta. eh, que nos llegaron ahí también algunos comentarios también agradeciendo la charla, así que también agradecemos a todos los que están presentes. Y voy a tomar esta última pregunta que dice, ¿cómo podemos aportar a esta frontera del conocimiento quizás desde una empresa de tecnología? ¿Qué opina de usted, Patricio? ¿Qué mensaje le dejamos a la gente que puedan aportar desde sus distintas áreas acá? Sí, en el tema de tecnología depende de la tecnología. Si, por ejemplo, la tecnología es una tecnología de automatización, teleoperación, sistemas mecanizados, son súper, súper bienvenidos. Porque hoy día tenemos que sacar a la persona del lugar de riesgo por tres motivos: seguridad, salud y bienestar psicosocial. Esas tres cosas son súper, súper importantes para que la persona esté trabajando adecuadamente. Si nosotros sacamos a la persona del lugar donde está trabajando, cualquier cosa que ocurra en la mina, vamos a perder un equipo. Un equipo LHD se paga en un mes de producción. De hecho, les puedo contar un dato real. Hay una mina en Indonesia que tiene bombeo de agua barro en los puntos de extracción. Ellos operan con equipos semiautomatizados, pierden un equipo LHD por mes aproximadamente. Un equipo LHD debe costar del orden de 1 millón a 1,5 millones de dólares. Sin embargo, no tienen la exposición de las personas y el equipo se paga solo con semanas de producción nomás. Por lo tanto, el equipo se pierde, el equipo se rescata y se bota porque con el barro no se puede recuperar. Queda tan dañado que repararlo sale más caro que comprar uno nuevo. Por lo tanto, hay que actuar sobre la exposición de la persona. Recordemos que la ecuación de la magnitud del riesgo es probabilidad de que ocurra, consecuencia que tenga y exposición. Si yo no puedo actuar sobre la probabilidad ni sobre la consecuencia, tengo que actuar sobre la exposición. Y esa exposición hay que llevarla a cero. ¿Cómo la llevo a cero? Sacando a la persona del lugar del riesgo. Con lo que he mencionado, la teleoperación, la mecanización, etcétera. Y también puede que hayan tecnologías del punto de vista de la sismicidad, que ahí yo no soy experto en el tema, pero puede que hayan mejoras o cosas que resolver hoy día de los sistemas sísmicos. Hay temas de fracturamiento hidráulico que también pueden aparecer nuevas tecnologías que sean más rápidas de usar, más fáciles. Hay tecnología que aplicar en todo el tema de la fortificación dinámica. A lo mejor hay elementos que podrían tener mayor capacidad de absorción de energía. O sea, hay todo un tema de investigación tecnológica en las distintas áreas. Aquí la pregunta, Solamente, Patricio, era de una empresa de tecnología de software, nos preguntaban. en software lo que pueden hacer también es el procesamiento de la información. Hoy día lo que es todo el tema de la inteligencia artificial, todo el tema de lo que es el Big Data, cómo procesar toda esa información que nos pueda relacionar algo, que hoy día no sé lo que es porque estamos en la frontera del conocimiento, que nos pueda anunciar, mira, aquí hay un hotspot, aquí hay una acumulación de energía. ¿Cómo la puedo detectar a lo mejor? Eso va con un tema de instrumentación, de captura de los datos, de procesamiento de los datos, de análisis de los datos, y mediante todo lo que hoy día la tecnología de software de inteligencia artificial uno podría eventualmente a lo mejor encontrar alguna relación entre lo que está entregando la instrumentación respecto a lo que podría ocurrir, que eso está en la frontera del conocimiento, como les digo. Así es, entonces dejamos también ahí todos quizá invitados si trabajan en investigación o empresas tecnológicas también abordar también este fenómeno del estallido de rock. Esa era nuestra última pregunta, Patricio, así que quería agradecerle por la charla, bastante introductoria también, dejamos varios temas enunciados también para las próximas charlas que les habíamos comentado. Voy a proyectar los afiches también que nos habían preguntado por los links. Vamos a mandarles también un correo por si alguien está interesado también en participar de las próximas charlas y todas van a tener este mismo formato de registro
y la idea también es que tengamos al final alguna sesión de preguntas. No sé si quiere decir algo final, Patricio, para cerrar esta sesión. Agradecer nomás a todos los que asistieron y dejarlos cordialmente invitados a las 4 charlas que vienen. Vamos a tener una muy buena charla de mayor detalle de lo que es la sismicidad. Aquí yo les pido disculpas si no contesté en detalle, pero no es mi expertise. Vamos a tener una charla de todo lo que es el sistema de soporte dinámico con el profesor Bancillán. Carlos Cerruti nos va a hablar de todo lo que es el precondicionamiento, no solamente el fracturamiento hidráulico, sino que también el DDE, por lo tanto esa charla no hay que perderla. Y Javier Ruiz, que trabaja en AMTC, que tiene toda una expertía en el tema de automatización de equipos. Así que yo los invito a participar de estas charlas y al final de este ciclo de charlas van a tener un muy buen background respecto a lo que es el fenómeno estallido roca, sus causas, efectos y medidas de mitigación. Eso nomás, gracias. Así es. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde.